Java es un lenguaje de programación muy utilizado actualmente, ya que este es netamente orientado a objetos, ¿ya? Entonces es un lenguaje de programación que nos ayuda mucho en lo que es la programación orientada a objetos. ¿Y para qué utilizamos Java? Ya utilizamos este de programa porque este es interactivo, dinámico y tiene diferentes funcionalidades en lo que son las páginas web. Especialmente en algunas situaciones, en la anterior gestión vimos lo que era el JavaScript, por ejemplo, ¿no? JavaScript es una parte de lo que es Java, ya, pero JavaScript está desarrollado para entorno web, ¿no? Que se ejecuta directamente en el navegador. Entonces Java es un lenguaje de programación que nos ayuda a ser un poco más interactivo en nuestros sistemas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de Java como tal? El principal objetivo de este lenguaje es el de llegar a ser el nexo entre cada uno de los usuarios dentro de un universo de sistemas. Ya, por esas razones de que está situado que el lenguaje de programación Java se encuentra en la mayoría de los dispositivos. Si alguna vez ustedes se han preguntado cuál es el sistema base en el cual está desarrollado, por ejemplo, Android, o algunos programas, por ejemplo, de las fotocopiadoras, por decirles, su interfaz, ¿no? La interfaz táctil que tienen y demás. Todos esos sistemas están desarrollados en Java, ¿ya? Es una estructura muy compleja, la cual nos permite manejar diferentes sistemas porque es un lenguaje de programación netamente orientado a objetos, ¿ya? Entonces, es un nexo entre cada uno de los sistemas que existen. Y como les dije, la mayoría de los sistemas que se tienen están entrelazados, ¿no? Siempre van a estar o siempre se van a percatar de que los sistemas están íntimamente relacionados con lo que es Java. Ya los sistemas de marcados y demás dentro de algunas empresas están prácticamente hechos en Java. Ya todo está hecho en Java. ¿Qué es lo que puede hacer Java? Java generalmente, principalmente lo que puede hacer es diferentes aplicaciones de menor tamaño. Ya todos los ejecutables que se realizan con Java son livianos, por esas razones que se encuentran en diferentes dispositivos, ya tanto Android y demás. En Linux también se puede utilizar lo que es Java, entonces es un lenguaje de programación cual no necesita de, mucho código, ¿ya? Y la cantidad de memoria que utiliza es bastante liviana. Entonces se puede hacer muchas cosas con pocos recursos, ¿ya? Gracias a Java podemos utilizar de la mejor manera un lenguaje, ¿no? O un programa. ¿Ya? El, el lenguaje de programación Java fue desarrollado para tener algunas características, ¿ya? Específicamente, por ejemplo, que este lenguaje está orientado a objetos, que lo que se busca es crear objetos o piezas de códigos autónomos que puedan interactuar con otros objetos para resolver un determinado problema. Cuando nosotros hablamos de objetos, tenemos que ponernos en el punto en el que hacemos una comparación con la vida real, ¿no? Por decirles, una silla es un objeto, ¿no? Una silla puede ser, primeramente, puede tener algunas propiedades, como por ejemplo el material, puede tener, por ejemplo, las dimensiones, puede tener, por ejemplo, un modelo y demás, ¿no? Entonces, todas esas características que tiene van a ser propias de ese determinado objeto. Puede haber una silla que sea de madera, puede haber una silla que sea metálica, puede haber una silla que sea de plástico, ¿no? Entonces, también los materiales pueden variar también lo que sería el diseño, ¿no? Puede ser una silla plegable, puede ser una silla, qué sé yo, reclinable, puede ser una silla, no sé, fija o desarmable también, ¿no?
Entonces hay diferentes características que puede tener ese objeto, ¿no? Y también tiene diferentes posiciones o estados, ¿no? En la que está un objeto. Un estado, por ejemplo, puede ser que esa silla sea nueva, puede ser una silla usada, puede ser una silla en mal estado, no sé, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones en las cuales puede estar ese objeto. Entonces, lo que se trata de hacer en programación orientada a objetos es representar cada uno de esos objetos que se tienen en la vida real, representarlos en forma digital, ¿no? En una representación mucho más, digamos, acomodada a lo que nosotros vamos percibiendo, ¿ya? Con nuestros sentidos. Luego, el lenguaje Java es un lenguaje distribuido. ¿Qué significa esto? Que proporciona una colección de clases para su uso en aplicaciones como por ejemplo en red, para conectar mediante sockets y establecer o aceptar conexiones con servidores y clientes remotos. Ya, entonces está diseñado Java para trabajar en múltiples plataformas y en distintos lugares, ¿no? Ya puede ser en web, puede ser en un móvil, puede ser en, qué sé yo, en un servidor y demás, ¿no? Entonces, Java nos permite realizar eso de diferentes formas. Luego es simple porque posee una curva de aprendizaje muy rápida, ya es fácil de aprender, ya no es difícil. Al principio puede ser que les parezca un poco, digamos, abstracto porque recién están ingresando a lo que es la programación con Java y con la programación orientada a objetos, pero al final ustedes mismos se van a dar cuenta que el lenguaje en sí es muy sencillo. Ya solamente es cuestión de acostumbrarse un poco a la metodología o a la forma en el que está estructurado. Ya luego tenemos lo que es el multihilo, donde soporta la sincronización de múltiples hilos de ejecución al nivel del lenguaje. ¿Qué significa un hilo? Por ejemplo, yo les digo que puede estar leyendo, por ejemplo, a una base de datos mientras estamos ingresando, digamos, en la misma base de datos otra información. Ya puede estar leyendo y escribiendo al mismo tiempo. A eso se refiere con multihilo. Ya puede hacer varias actividades al mismo tiempo. Ya no es como programación, por ejemplo, programación estructurada en C++, por ejemplo. Ustedes escriben, por ejemplo, leer datos. Entonces la computadora se queda ahí leyendo la información hasta que le introduzcamos la información. Mientras tanto, no puedes realizar otra operación. Entonces, a eso se refiere multihilo. ¿Ya? Entonces, con Java podemos hacer varias operaciones al mismo tiempo y la computadora va a seguir trabajando, ¿no? Entonces, se optimiza bastante lo que es el tema de velocidad de uso. Luego también tenemos que ver que Java es un lenguaje seguro. ¿Por qué? Porque se implementan barreras de seguridad dentro de lo que es el lenguaje y el sistema de ejecución en tiempo real. ¿Ya? Entonces, es difícilmente compilable una aplicación Java desde o es imposible, digamos, una vez compilado el programa, es imposible que nosotros podamos decompilar. Ya hay, en algunos otros lenguajes hay decompiladores. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos, por decirles, el ejecutable y se puede llegar al código. Mientras que en Java, una vez que se genera el ejecutable, este ya no puede ser decompilado en código. Ya no se puede generar el código a partir de una aplicación Java, ya o de un ejecutable Java. Entonces es mucho más seguro en el momento de manejar lo que son las estructuras dentro de nuestro sistema. ¿Ya? Luego es independiente de la plataforma. ¿Por qué? Porque este trabaja, como les dije, a diferentes niveles. Puede trabajar en Android, puede trabajar en Linux, puede trabajar en Windows, en Macintosh, ya en cualquier lenguaje o en cualquier sistema operativo puede trabajar correctamente. ¿Ya? Entonces, Java es un lenguaje que está prácticamente incluido en todo lugar o en todas partes del mundo, ¿ya? Y en todas las aplicaciones que se puedan utilizar. Ya, como parte, digamos, un poco de la historia, en diciembre de 1950 es cuando Patrick Naughton, que era un ingeniero de Sun Microsystems, ya reclutó a varios de los varios colegas, entre ellos James Goldstein, Mike Sheridan,
para trabajar sobre un nuevo proyecto conocido como el Proyecto Verde. Con la ayuda de otros ingenieros empezaron a trabajar en una pequeña oficina en San Hill Road, en Menlo Park, California. ¿Ya? Entonces ahí ha sido los inicios de Java, ya donde se ha ido desarrollando el principio que hoy en día conocemos ya como un lenguaje de programación. Java como tal, ya a partir de su nombre, ha sido creado en 1991, cuando ese grupo de ingenieros trataron de diseñar un nuevo lenguaje de programación destinado al uso de electrodomésticos, ¿no? Para que se puedan utilizar en los electrodomésticos. Ya no fue creado originalmente para que trabaje con la red, con internet y demás, ¿no? Entonces, sí, Sun Microsystems comenzó a desarrollarlo con el objetivo de crear un lenguaje independiente de la plataforma y del sistema operativo para el desarrollo de electrónica de consumo, como dispositivos eléctricos inteligentes, como televisores, videotelevisores, equipos de música, etcétera. ¿Ya? Si ustedes se han puesto a pensar cómo es, digamos, el lenguaje en el cual está hecho cuando ustedes cambian de canal, ¿no? Y les aparece ahí los numeritos y demás, todo eso está hecho en Java, ¿no? Cuando se conoce, ¿no? La tecla que apretan y cambia de canal en un televisor. Entonces todo eso está hecho en Java, ¿ya? Y actualmente siguen utilizando todavía esa tecnología. Y también en algunos programas Smart, como les dije, Java prácticamente se ha introducido en todo lenguaje de programación porque este es independiente del lenguaje, no es necesita siempre un lenguaje o que se llama un sistema operativo donde pueda trabajar. Este del sistema puede trabajar independiente de cualquiera de estos lenguajes. Ya por eso son los que se utilizan en la mayoría de electrodomésticos. Ya después ha habido varios sucesos, ¿no? En 1992 un equipo había desarrollado el sistema con un prototipo llamado Star 7. Luego en 95 Java se introduce como lenguaje de programación para computadoras. Ya recién se conoce como para computadoras. Luego esta incorporación del intérprete de Java de la versión 2.0 en el programa Netscape Navigator, donde por primera vez se utiliza lo que es el JavaScript como un lenguaje de programación para el manejo de la interfaz dentro de las páginas web. Antes las páginas web más que todo solamente eran para poder mostrar información, no tanto para interactuar con el usuario. ¿Ya? Y a partir de ese momento ya se ha introducido lo que es la interacción entre el usuario y el sistema como tal. Luego, posterior a eso, con Java 1.2, más tarde fue rebautizado como Java 2, ya que nació a finales de 1998 y ha sido incorporado como un lenguaje propio para aspectos en cualquier otro lenguaje con extensiones de las empresas de fabricantes de ordenadores. Ya ejecuciones remotas, componentes, seguridades y accesos a bases de datos. Ya entonces ya ha ido creciendo y ya se ha podido acceder a más sistemas en entornos diferentes. Ya entonces varios de los dispositivos tienen esta interfaz denominado el 7 Start, ya el que actualmente vemos nosotros con los componentes que tenemos antiguos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos relojes digitales, por ejemplo, los relojes digitales, las fotocopiadoras también siguen trabajando con lo que es este sistema, ya que prácticamente está hecho en Java, ¿no? Entonces Java en sus inicios, desde sus inicios ha tratado de darnos todas las facilidades dentro de lo que es el mismo sistema. Ya, entonces es muy interesante conocer un poco de cuándo ha empezado Java y desde sus inicios cómo ha sido estructurado este, ¿no? Entonces, como muchos de los inventos de última generación, generalmente estos han sido generados para otro tipo de objetivos, pero después han sido puestos, ¿no? En funcionamiento de una diferente manera. Ya entonces esa es la parte introductoria de lo que sería Java, para que conozcamos un poco. Luego ya entrando de lleno a lo que es el lenguaje como tal, primeramente tenemos que introducirnos a lo que son los tipos de datos que tiene Java.
Java tiene diferentes tipos de datos. Algunos tipos de datos son los primitivos y otros tipos de datos que no son primitivos. ¿Ya? Por ejemplo, los tipos de datos primitivos son aquellos que no necesitan métodos, ¿ya? Y no son objetos y tampoco necesitan ser invocados para poder crearlos. Solamente se declaran y estos ya pueden ser utilizados. ¿Ya? Entonces, estos tipos de datos que se pueden utilizar de esa manera son el tipo bytes, ¿ya? Que no es más que un entero, pero ocupa un byte de espacio de memoria. Hay que tener muy en cuenta esto del espacio de memoria, especialmente cuando se desarrollan sistemas grandes, porque a la larga nos puede conllevar, digamos, al ahorro de memoria, ¿ya? Y esto implica también dependiendo del sistema en el cual vamos a trabajar. Si nosotros vamos a trabajar, por decirles, en una computadora que tiene pocos recursos o en una computadora antigua, no conviene, digamos, utilizar un entero de tipo long, por ejemplo, porque el de tipo long es un entero de 8 bytes, ¿ya? Y prácticamente utiliza números grandes, ¿ya? Pero ¿para qué vamos a declarar un entero de tipo long si es que solamente vamos a guardar información, por ejemplo, de 1 a 100, ¿no? En el caso, por ejemplo, del byte, maneja números enteros desde menos 128 hasta 127. ¿Ya? Entonces solamente en ese rango trabaja lo que es el número entero bytes, ¿ya? Entonces solamente del 0 hasta el 127. Si en nuestra aplicación solamente vamos a utilizar los números, por ejemplo, para contar del 1 al 100, entonces tranquilamente con un número de tipo byte es más que suficiente. Luego tenemos el siguiente que sería el short, que este guarda una mayor cantidad de números de 2 bytes, que maneja desde menos 32.768 hasta 32.767. Ya entonces en ese rango también trabaja. Entonces, si nosotros vamos a utilizar hasta ese número, hasta esa numeración, entonces nosotros podemos hacer uso de ese tipo de dato. Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso cuando se desarrollan sistemas de tamaño grande, ¿no? Cuando son sistemas grandes, entonces debemos optimizar lo que es el espacio de memoria. Por esas razones que nosotros debemos conocer esos tipos de datos, ¿ya? Porque generalmente ustedes cuando han hecho, digamos, sus programas en programación 1 han debido toditos declarar con el tipo int, ¿no? O integers, no sé. Ya, entonces el tipo int, por ejemplo, ocupa 4 bytes, ¿ya? Que más o menos sería 2 por 10 a la 9, ya más o menos más que de 20.000 millones o algo así. Ya, ese número es extremadamente grande para lo que hacen, digamos, ¿no? En programación. No utilizan o no llegan, digamos, hasta ese número. ¿Ya? Entonces, hay que optimizar ese tipo de datos cuando se trata ya de sistemas mucho más grandes. Y otro mucho más grande tenemos el de tipo long, que abarca 8 bytes y que guarda números extremadamente grandes. ¿Ya? Más arriba de los 300, 400 millones, 500 millones y demás. ¿Ya? Billones, hasta billones debe llegar. Ya, entonces es un número que guarda información grande. Ya, entonces casi no se utiliza mucho porque no creo que nadie utilice esos números tan grandes para poder almacenarlos dentro de una base de datos o dentro de un programa. No, máximo, digamos, utilizará de tipo entero, ¿no? Y eso, ni siquiera ese porque ese es hasta 200 millones, entonces 200 millones es bastante, ¿ya? Entonces, yo creo que con un short o un byte sería más que suficiente en algunos casos. Luego de eso tenemos los que son, todos esos son de tipo entero, ¿no? Agarran números solamente enteros, no agarran números decimales. Los de tipo decimal están el float y el doble, ya que utilizan el tipo decimal simple, ya que son números grandes en los dos casos, pero uno es de 4 bytes y otro es de 8 bytes, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que el float, la cantidad de decimales es lo que le afecta, no tiene mucha cantidad de decimales, ya el float, mientras que el doble puede tener o albergar mayor cantidad de decimales,
¿ya? Por ejemplo, 4.5678910910, así, varios dígitos en la parte decimal, a eso se refiere. No, ambos manejan números grandes, solamente que con decimales, el float utiliza decimales mucho más cortos. Ya, por ejemplo, 5.25, así. Ya son números cortos. Generalmente se utiliza para lo que es el manejo, digamos, de moneda, ¿no? Cuando manejamos monedas, por ejemplo, utilizamos 15.50, por decirles, ¿no? Entonces utilizamos ese tipo de números, ya para representar, digamos, lo que sería monedas. Luego otros dos tipos más que tenemos, uno es el tipo char, que es de tipo carácter. Ya, carácter es cualquier tecla que encontremos dentro del teclado, una A, una Q, una L y demás. ¿Ya? Y cuando hablamos de carácter, ¿Qué te he solamente dicho? nos referimos a uno, ¿no? Solamente nos referimos a uno. No nos referimos a mayor cantidad de caracteres, ¿ya? Cuando en los tipos de datos no primitivos, ahí vamos a encontrar los que no son, o sea, los caracteres más grandes, ¿no? Cuando ya hablamos de palabras o de cadena de caracteres. ¿Ya? Entonces, el char es un tipo de dato primitivo, ya que solamente ocupa 2 bytes y representa a un símbolo, a una tecla o a un número, ¿no? Dentro de lo que sería un carácter. Luego hablamos de lo que sería el tipo boolean. El tipo boolean es de tipo verdadero o falso, ya es un tipo lógico, solamente tiene esos dos valores, que es verdadero y falso, ya. Y su espacio de memoria que ocupa es solamente de 1 byte, ya. Entonces es relativamente corto para la información que tiene. Esta información solamente puede ser o 0 o 1 o también ver true o false, ¿no? Esos dos valores nomás puede obtenerse. ¿Ya? Entonces esos son los tipos de datos primitivos. Luego tenemos tipos de dato objeto, ya que son métodos que necesitan una invocación para ser creados, ya necesitan ser creados específicamente. Y estos tipos de datos que tenemos como tipo objeto están dentro de esos los que son de tipo biblioteca, ya que son estándar en Java, los cuales al, son como eh, son valores son conjuntos de valores de los datos de dos tipos de datos primitivos, ¿ya? Como por ejemplo el string, que el string no es más que una cadena de caracteres, ¿ya? Que sería, digamos, varios caracteres, pero dentro de un solo tipo de dato que se llamaría string, ¿ya? Cuando nosotros escribimos, por decirles el nombre completo, estamos escribiendo varios caracteres y todos están entrelazados y a eso denominamos nosotros string. ¿No? Muchos otros ejemplos, por ejemplo, podemos escribir la palabra escáner, tenemos el escáner, el treeset, el ArrayList, ya que son tipos de datos estándar de Java, pero que son conjuntos de datos, ¿no? Después tenemos tipos de datos definidos por el usuario. Entonces nosotros podemos definir nuestros propios tipos de datos en base a nuestros datos primarios, ¿no? A los primitivos, ¿ya? Entonces, en base a esos tipos de datos, nosotros podemos especificar. Por ejemplo, puede ser un tipo de dato taxi, un tipo de dato autobús, un tipo de dato tranvía, ¿no ves? Donde va a guardar esa información exclusiva para esos tipos de objetos, ¿no? Después tenemos lo que serían los arrays, que no son más que una serie de elementos o formación de tipos de vector o matriz, lo que consideremos un objeto especial de carácter de métodos, ¿ya? Entonces, todos estos tipos de datos están en base a los tipos de datos primarios, ¿no? Entonces, estos tipos de datos ya son mucho más complejos, los cuales podemos nosotros manejar a través de lo que sería el lenguaje de programación. Ya, bueno, hasta aquí ha quedado nuestro tiempo. Todavía nos falta entrar a la parte práctica y demás. Entonces, nos vamos a dar unos 10 minutos
Ya, mientras tanto pueden entrar a la plataforma, vayan marcando y de 10 minutos vuelven a entrar con el mismo ID y usuario, ya, o el mismo link. Ya, entonces nos vemos de 10 minutos. Chao.